En este video vamos a desarrollar el concepto de plazo. El plazo es uno de los elementos de las obligaciones, es un elemento accidental, es decir, que puede o no estar, pero es de vital importancia en los casos en que las partes lo incluyan. En ese caso va a ser tan importante como son los elementos esenciales. Para llegar al concepto de plazo, para llegar al estudio del plazo, vamos a entrar primero en la clasificación de las obligaciones, teniendo en cuenta el elemento vínculo. Dentro de las obligaciones, teniendo en cuenta el elemento vínculo, vamos a tener una clasificación que nos establece que según el vínculo, la obligación puede ser simple o puede ser modal. Si el vínculo es simple, quiere decir que no tiene ninguna modalidad, por tanto no tiene elementos accidentales, por tanto no tiene plazo, ni condición, ni cargo, que son justamente los elementos accidentales. Pero cuando el vínculo sea modal, estamos en la presencia de alguno de estos elementos accidentales, como son la condición, el plazo y el cargo. De los tres elementos accidentales, lo tenemos al plazo como el más importante de todos. El plazo es importante no solo en el estudio de la primera parte de la materia, es importante a lo largo de todo el estudio de nuestra materia. Porque el plazo lo vamos a tener en cuenta ya sea para analizar el momento de cumplimiento de la obligación, el momento de pago, el plazo es muy determinante para saber cuándo tenemos que cumplir. También la clasificación de plazo va a ser de fundamental importancia, una de sus clasificaciones más concretamente, la de plazo determinado e indeterminado, va a ser de fundamental importancia para determinar el incumplimiento, concretamente para el supuesto de la mora en este incumplimiento relativo que tienen las obligaciones, y el plazo va a ser fundamental a los fines de saber cuándo estamos en este supuesto de mora y cuáles van a ser los efectos según el plazo en el que estemos. Asimismo, nosotros decimos que dentro del plazo hay temas que son de vital importancia, y dentro de esos temas de vital importancia tenemos en primer lugar el interés del plazo, en segundo lugar tenemos clasificaciones del plazo y en tercer lugar tenemos la caducidad del plazo. Por supuesto que arrancando de un concepto de plazo, en donde el plazo es el lapso de tiempo que ocurre entre el nacimiento de la obligación y el momento en que se tiene que cumplir. Y por eso también vamos a ubicar al plazo como de fundamental importancia a la hora en que estudiemos las tutelas. Porque las tutelas son o tienen razón de ser en las obligaciones a plazo, en las obligaciones que nacen en un momento y que al cabo de cierto tiempo se tienen que cumplir, es cuando el acreedor generalmente va a tratar de cuidar su crédito a los fines de conservarlo en primer lugar, a los fines de satisfacerlo en segundo lugar. Entonces por eso decimos, en esta primera parte de la materia es una cuestión básica el conocimiento del estudio del plazo. Cuando entramos en uno de estos puntos importantes que mencionábamos recién de plazo, decíamos el interés del plazo, qué y a favor de quién se presume establecido el plazo. Hoy por hoy nosotros tenemos un principio general y excepciones. El principio general nos dice de que el interés del plazo se presume establecido en favor del deudor, se presume establecido en favor del obligado. ¿Esto qué quiere decir o qué consecuencia trae o qué consecuencia tiene? De que si el plazo está establecido en favor del deudor, él puede renunciar al plazo y por tanto podrá él pagar anticipadamente. En segundo lugar, vamos a plantear las excepciones al principio general. Y las excepciones son, por un lado, está dada de conformidad a la naturaleza del acto. En segundo lugar, la tenemos por otras circunstancias. La ley de esta manera lo deja un poco abierto a la posibilidad de plantear alguna excepción y por tanto el principio no se va a considerar establecido en favor del deudor, sino en favor del acreedor o aún e incluso en favor de ambas partes. Lo que significa en favor de quién está establecido este principio es que solo puede renunciar al plazo aquella parte en favor de quien está establecido este beneficio del plazo. A esto le podemos sumar, aunque no lo diga la ley, la autonomía de la voluntad. Siempre la autonomía de la voluntad va a poder determinar en favor de quién puede estar establecido el plazo. El otro punto importante que nos interesa también abordar respecto del plazo es la clasificación. Bueno, tenemos muchas clasificaciones, la de plazo esencial o no esencial. De todas, la clasificación más importante es la de plazo determinado e indeterminado. Solo vamos a mencionar que el plazo determinado puede ser cierto
o puede ser plazo determinado incierto. Y también el plazo indeterminado se puede subclasificar en plazo indeterminado tácito o plazo indeterminado propiamente dicho. Además, vamos a hablar de la caducidad del plazo. La caducidad del plazo es un tema muy teórico y también lo podemos llevar a la práctica. Y vamos a decir qué es lo que significa caducidad del plazo. Y como concepto podemos decir de que la caducidad del plazo es cuando se lo considera el plazo vencido a pesar de que aún no haya transcurrido. Se lo hace caer antes de tiempo. Caducidad del plazo quiere decir de que caiga antes de tiempo. Las razones por las que puede caer antes de tiempo generalmente están orientadas a una cuestión de peligro en que se cobre en el plazo establecido, dada por la insolvencia futura del deudor o por alguna dificultad que éste pueda tener. Se puede determinar la caducidad del plazo o se puede crear de dos maneras. Puede ser legal, porque la ley lo diga, o puede ser convencional, por una cuestión de que las partes, en virtud del principio de autonomía de la voluntad, hayan establecido y hayan pactado la caducidad del plazo. También tenemos, y finalmente, para mencionar respecto de la caducidad del plazo, de que el efecto de la caducidad del plazo, y esto es de que caiga el plazo antes de tiempo, el efecto es de que se torne exigible la prestación inmediatamente.